Desde el corazón de Perú al corazón del mundo, el camino espiritual del Papa León XIV. En un sorprendente giro, a tan solo 4 votaciones fue elegido el nuevo Papa. Se esperaba un cónclave extenso debido obviamente a las múltiples presiones entre una iglesia alando hacia el espíritu y otra hacia el poder político. Finalmente, y contra todos los pronósticos que tejieron los del lobby de los papables, cayó el telón y surgió nuevamente la figura de un hombre, no la de un rey, ni la de un inquisidor, ni la de un patriarca empoderado, sino que nuevamente se impone la voluntad de Dios para nuestro tiempo y nuestras necesidades como humanidad, sacando del polvo y el sudor con olor a pueblo y pobreza el nuevo Pedro. Soy Álvaro de Jesús, escritor franciscano. Los detalles a continuación de la sorprendente ruta de este hombre. Bienvenidos. Nació lejos de Roma, en la ciudad de Chicago, una metrópoli de viento, acero y sueños de inmigrantes. Una ciudad fría y vibrante donde confluyen culturas, acentos y esperanzas. Robert Francis Prevost Martínez vino al mundo el 14 de septiembre de 1955, hijo de Luis Marius Prevost, un veterano de guerra de raíces francesas e italianas, y Mildred Ánges Martínez, una mujer de ascendencia española nacida en República Dominicana. En su hogar aprendió que el servicio, la educación y la fe eran más que palabras, eran caminos. Creció con el idioma del Evangelio susurrando en su interior, y ese susurro lo llevó pronto a descubrir la riqueza de una vida entregada. Ingresó a la Orden de San Agustín, una comunidad mendicante que vive de la caridad y la oración con un corazón centrado en Dios y en los pobres. Pero su historia no se escribió en las grandes capitales del poder, se escribió en caminos polvorientos, en humildes parroquias, entre comunidades donde escasean los recursos, pero abundaba la fe. En 1985, este joven fraile agustino cruzó mares y culturas para llegar al norte del Perú. Fue enviado como misionero a Chulucanas en Piura. Allí no encontró templos majestuosos ni auditorios abarrotados. Encontró a Cristo en la mirada del campesino, en los niños que corrían entre el polvo, en las madres que tejían su esperanza con las manos agrietadas. Robert no fue a imponer, fue a aprender. Aprendió a hablar con el alma, a escuchar con los pies en la tierra. Fue canciller de la prelatura, vicario parroquial, pero sobre todo fue hermano. En Trujillo ayudó a formar nuevas vocaciones, fundó comunidades. Caminó entre los más necesitados, se hizo peruano, no por papeles, sino por elección del corazón. Y finalmente el Perú también lo abrazó como hijo suyo. Durante más de 2 décadas tejió lazos de fraternidad, construyó puentes, sembró amor. Y cuando parecía que su labor quedaría allí, el Señor le trazó otro camino. En 2014 fue llamado de nuevo al Perú como obispo y en 2015 asumió como pastor de la diócesis de Chiclayo. Desde allí continuó sirviendo al pueblo de Dios con humildad entre los pobres, con la sabiduría del que ha vivido más en las calles que en los palacios. Su corazón profundamente agustino, profundamente latinoamericano, fue reconocido en Roma. El Papa Francisco lo llamó a colaborar con él, primero en la Congregación para los Obispos. Allí, Robert Prevost demostró lo que lo había guiado toda su vida: discernimiento, compasión y un oído atento al clamor de los pueblos. Y entonces la historia dio un vuelco que solo el Espíritu puede escribir. El misionero se convirtió en sucesor de Pedro. El fraile de sandalias polvorientas en Papa León XIV. No llegó al trono de San Pedro con gritos ni laureles. Llegó con la mirada serena de quien ha visto la vida desde abajo, con la ternura de quien ha convivido con el dolor, con la firmeza de quien ha caminado con los pobres no para enseñarles sino para aprender de ellos. Hoy, como Papa, da continuidad al legado de Francisco, una iglesia en salida sin miedo a las periferias.
Una iglesia más madre que jueza, más hospital de campaña que fortaleza. Una iglesia que escuche, abrace y acompañe, porque León XIV no viene de los pasillos del poder, sino de los caminos de la misión. Y su voz pausada y firme no es la de un político ni la de un gerente, es la de un pastor con alma de fraile, con corazón peruano y con la mirada puesta en el reino de Dios. Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Cristo Salvatore. Perciò anche per noi è essenziale ripetere: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. È essenziale farlo prima di tutto nel nostro rapporto personale con Lui, nell'impegno di un quotidiano cammino di conversione, ma poi anche come Chiesa, vivendo insieme la nostra appartenenza al Signore e portandone a tutti la buona notizia. Somos así, pero el Señor nos cuida con su poder, incluso cuando hay que ir al martirio, nos acompaña con su mano. Y hablando del martirio, yo quisiera terminar, si me lo permitís, hablando de los mártires de hoy. Hay más mártires hoy que al principio de la Iglesia. Mártires cristianos, mártires que por el solo hecho de ser cristianos le cortan la cabeza y que confiesan a Jesús. Mártires que están en la cárcel por confesar a Jesús. Son hermanos nuestros. Es la iglesia de los mártires. Esta es la que triunfa. No la iglesia con plata en los bancos. Esta es la que triunfa. La de los mártires. La del testimonio. Porque martirio quiere decir testimonio. Soy Álvaro de Jesús, escritor franciscano. Si le ha gustado esta reflexión, no olvide compartirla entre familiares y amigos. Muchas gracias.